Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, porque hoy estamos todos muy contentos por este día primaveral, que significa que el invierno en algún momento se va a ir. Aquellos que pensaban que era interminable estábamos equivocados o éramos hombres de poca fe. Amigos, arrancamos con Juan Core en controles de emisión, controlando La Máquina de Pensar, con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana que viene surtida, pero realmente diría que súper surtida. El lunes estuvimos hablando con Carlos Palleiro, uno de los diseñadores gráficos y dibujantes uruguayos más conocidos, que vive desde hace 40 años en México. Ayer estuvimos hablando con Fernando Gilmet, que es autor y director teatral. La obra va en la sala Hugo Balso, se llama El Accidente, y él desde hace 40 años vive en Madrid. O sea que ayer el lunes hubo dibujo, el martes hubo teatro. También llamamos a Mar del Plata ayer para hablar de Star Trek, con Ricardo Ruiz y su columna Un Millón de Umbrales. Y hoy vamos a hablar con la escritora argentina Selva Almada. ¿Cómo le va, Selma? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Selva. No, Selma, no, impresionante, ya me equivoqué. Selva Almada, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Selva Almada es una de las escritoras, con mayor, no sé si importancia o relevancia, en fin, digamos que su nombre ha sonado mucho y muy insistentemente en los últimos años. Sí. Sí. Bueno, no sé, no, de lo más importante y eso supongo que no, pero bueno, sí publiqué una novela en el 2012 que se llama El viento que arrasa, en una editorial pequeña. Y ahí fue como que hubo un claro, impacto. y esa novela tuvo mucha repercusión, fue una novela que le gustó mucho a Beatriz Sarlo, entonces Sarlo le dio un espaldarazo bastante grande. Y bueno, yo había publicado otros libros antes que habían pasado absolutamente desapercibidos. Hacía mucho tiempo que venía escribiendo y a partir de esta novela empezaron a darme un poco de pelota. Sí, después no, pero aparte después de eso vino La Dirilleros, que también tuvo mucho éxito, y después han venido otras, por ejemplo, Chicas Muertas, que es crónica, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Y el libro de cuentos que salió el año pasado, que en realidad es una compilación de cuentos que habían salido publicados sueltos en revistas, en antologías y demás, que se llama El desapego es una manera de querer. Ah, cierto, sí, se me había llamado mucho la atención el título, sí. Es el título de uno de los cuentos. Es muy carveriano, sí. ¿No? Muy carveriano. En realidad es el título de uno de los relatos. Y bueno, y a la hora de buscar siempre es difícil ponerle un título general a un libro de cuentos, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces la verdad es que no se me ocurría, porque además eran relatos de los últimos 10 años, o sea que tenía una cosa así medio de antología, pero de la última década. Y bueno, la verdad es que no se me ocurría ningún título y la editora le gustó. En realidad tiene una pequeña variante. El título del cuento es El desapego es nuestra manera de querernos, y acá le cambiamos y le pusimos una manera. Bueno, le gustó y de alguna manera tenía que ver con el espíritu del libro. Digo, todos los relatos de alguna manera hablan de eso, del amor, del desamor, de las relaciones familiares, etcétera. Sí. Entonces nos pareció que tenía un poco que ver con todos los cuentos. Pero sí es como, creo que el título más carveriano que tengo resuena enseguida, Carver. Selva, vos naciste, por lo que yo vi, en Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos. ¿Dónde sos? En Villa Elisa, que es un pueblo cerca de Colón, así que bastante cerca de Uruguay también. Me crié viendo Canal 3 de Paysandú. Claro. Y el Sodre también llegaba. Y bueno, viví ahí hasta los 17 años. Cuando terminé el secundario, la escuela media, no sé cómo lo llaman acá. Sí, secundaria acá. Después me fui a vivir a Paraná. Paraná está más para abajo, ¿no? Sí, está y está además en la costa del río Paraná, ¿no? Yo venía como más de la costa del Uruguay y me fui a la otra gran costa, que es la del Paraná.
y bueno, y ahí viví unos 10 años y después me fui a vivir a Buenos Aires y desde el 2000 vivo en Buenos Aires. Hay, yo leía una novela que me prestaron, que es la segunda tuya, que se llama Ladrilleros, y transcurre en el interior, digamos, de Argentina, pero claro, para mí era difícil ubicarlo exactamente, pero en realidad cuando se dice interior, igual que acá en Uruguay se dice interior, hay muchos interiores, ¿no? No hay uno solo, ¿no? Pero desde la mirada, digamos, centralista, a veces uno cree que hay el interior. Claro, y bueno, y Argentina, que es un país tan grande, te digo, hay muchos interiores distintos. Claro. Igualmente, la novela anterior, que es El viento que arrasa, está también situada en la misma zona, y ahí estaba como más claro. Después, en El ladrillero, como decidí borrar un poco digamos, las precisiones geográficas. Transcurre como en el norte del litoral, en una zona que podría ser el Chaco, por algunas características como el calor, por ejemplo, y la sequedad, y etcétera. Y bueno, y esas dos novelas trabajan en esa zona. Ahora estoy escribiendo otra que ya me volví para Entre Ríos. Pero a mí me llamó la atención en la voz narradora, porque es una voz muy, primero que es muy tremendista, ¿no? Muy dura, digamos, lo que va contando, ¿no? Y la forma que lo cuenta también es dura, ¿no? Hay cosas, digo, vamos a ver, primero, no es políticamente correcta, si se quiere, ¿no? Hay frases que a mí me sorprendían, me llamaban la atención, ¿no? Porque es una voz así. Por ejemplo, en un momento habla de una muchacha y dice una mujer se convirtió en viciosa, ¿no? Por ejemplo. Y eso me sorprendió, me parece impresionante. ¿No? Porque seas narrador hombre o narrador mujer, eso ya nadie se atreve a ponerlo ya, ¿no? ¿Me explico, no? La novela esa es dura, digamos. Es muy dura. La vida es dura. Digamos, la historia es dura. Es como una especie de tragedia. Y quería como, no sé, yo a veces pienso o siento que, porque no todos los libros que yo escribo están escritos de la misma manera, ¿no? Entonces yo a veces siento que es como que un poco la historia me ayuda a resolver cómo lo voy a contar. Y en el caso de esta novela, que yo tenía muy clara la historia, cosa que no siempre me sucede, pero sabía que era una historia de ladrilleros, en una zona muy marginal, de personajes muy marginales. Pobres, y una pelea, digamos, de padres a hijos también. Sí, ¿no? con relaciones familiares complicadas, donde el lugar de la mujer es un lugar de sumisión. No, pero por eso lo va diciendo el narrador, o como que da dando por natural muchas cosas, digamos que ellos la tienen, ¿no? Y entonces quería, que eso también estuviese presente desde el lenguaje, digamos, de cómo se iba a contar esa historia. Y el narrador de la novela es un narrador en tercera, pero como absolutamente contaminado del lenguaje de los personajes. Sí, y de la filosofía, digamos. Claro, entonces, se dice, qué sé yo, en algún momento dice, uno de los personajes, que es una mujer, que cuenta que el marido le ha pegado, y dice, alguna vez... que le pega a la mujer todavía, pero que le pega al chango chico, al niño... pero además naturaliza que le pegue a ella como, en algún momento tu marido te va a pegar. Digo, como que digamos que le pega a la mujer, todo el mundo se liga algo de vez en cuando, no sé cuánto. Lo va diciendo, ella lo va pensando y el narrador lo va... Atención, digo, me parece... A mí me pareció muy bueno. Pensé que me ibas a responder que la propia historia te salió ese tono de voz, digamos. Que no es el tono de voz habitual tuyo, por ejemplo. No, en realidad yo había escrito El viento que arrasa, que es una novela como de un lenguaje súper económico, cuidado, conciso, etcétera. Pero mientras estaba escribiendo esa novela, en algún momento sentía que se me iba la mano hacia el lenguaje de los personajes, sobre todo de uno de los personajes, que era el mecánico. En esa novela no podía como darle rienda suelta, porque me parecía que la historia, que era muy pequeña y muy centrada en la fe y en la relación con Dios, pedía otro tipo de lenguaje, mucho más cuidado.
Entonces cuando apareció el proyecto de la siguiente novela, que era Ladrilleros, que yo ya más o menos tenía la historia, porque o sea, el disparador de la novela es una anécdota que a mí me contaron, que había sucedido, o sea, la muerte, el duelo en el parque de diversiones sucedió. Mira. Entonces ese fue el disparador. Después, bueno, todo lo demás es ficción, pero digamos, la novela se dispara por ahí. Entonces yo ya sabía, aunque no supiera todo de la historia, sí sabía que, bueno, que iban a ser una historia de dos familias enfrentadas, de ladrilleros, que en esa zona son personas muy marginales, muy pobres. Sí. Y que entonces ahí me parecía que sí podía trabajar con ese lenguaje y explotarlo todo lo que pudiera. A mí me hizo acordar, digamos, si de los que nos están escuchando, si tuviera que decir un paralelo, cual digo, es muy difícil, digamos, pero aquellos que han leído a Henry Trujillo, acá en Uruguay, y que han leído Ojos de Caballo, digamos, puede haber un paralelo en ese sentido, ¿no? O sea, suburbios, chicos gurises, ¿no? Y gente, digamos, de condición muy humilde, ¿no? Muy humilde, en pueblos donde, digamos, uno va para arriba, va para abajo y, digamos, siempre no pasa nada, digamos, claro. ¿no? Digamos, sí, también. Pero por otro lado hay una gran vida interior de toda la gente, ¿no? Claro, totalmente. No, y también me acordé ahora que poco antes de escribir yo Ladrilleros había leído El Camino del Tabaco de Caldwell. Erskine, no sé cómo se dice, Erskine Caldwell. Gran escritor. Y esa novela que me pareció, me partió la cabeza. También me dio el permiso. Para mí, exactamente, me dio el permiso. Muy bien dicho eso, porque yo cuando la leí y se lo comenté a Henry, hay otro libro, otra novela de Caldwell que ahora se llama algo así como El Pastor Viajero o el hay una, sí, esa no la leí. Hay una que se llama el Reverendo, creo que es. Sí, algo así, el Reverendo Viajero, algo así. O el sí. Algo el misionero, ahora te lo voy a decir. Y una de las cosas que me sorprendió a mí fue cómo trata a la gente pobre sin ningún prurito, sin ninguna piedad y sin ninguna, digamos, idealización, ¿no? O sea, tampoco es que les caiga o que les sino que simplemente muchos son seres muy limitados y hasta moralmente limitados, en fin, y bueno, los trata así. El camino del tabaco es eso, sí. digamos, la decadencia. Pero o sea, no hay moral, no hay... El predicador, Journeyman se llamaba, pero yo lo tenía como El Predicador Viajero y lo leí, mirá vos, en una traducción de Sur, ¿viste? Claro. De la editorial Sur, claro. Digamos, de Victoria Ocampo. Bueno, lo compré usado, tirado por ahí, dije, bueno, Caldwell, no sé qué. Y me encantó, incluso me pareció en algunas partes mejor que El Camino de Tabaco en esta cuestión de pobreza extrema, claro. Pero a la vez con un gran orgullo de no querer trabajar con los negros, en fin, una serie de cosas. Claro, que también está el problema ese ahí en Caldwell de los negros. Y se lo comenté a Henry a propósito del libro de él, ¿no? Decía que le digo yo que él había sido un poco piadoso, pero este tipo es así, digamos. No es que sea impiadoso, como que te da la impresión de que lo estás mostrando tal cual son, sin cuidarlos, digamos, sin idealizarlos, ¿no? Claro, sí, y bueno, a mí me pasó eso cuando leí El Camino del Tabaco, ¿no? Que ya empieza con esa escena tremenda donde se pelean por la bolsa de nabos. Sí. Y me acuerdo que me impactó tanto la novela, y bueno, yo estaba pensando ya en Ladrilleros, y estaba pensando en eso de un lenguaje más crudo, o sea, trabajar más sobre ese tipo de lenguaje. Y bueno, fue ahí como, viste, cuando te... Y menos políticamente correcto, digamos. Claro. Es esa idea de que, bueno, por ejemplo, en la del predicador, hay una parte que el muchacho es tan pobre que el predicador va corrompiendo a todos, ¿no? Y entonces le pide que prostituya a su mujer, ¿no? Claro. Y entonces pero por $4, que aparte después se lo saca, en fin, es una cosa terrible lo que estamos viendo, y él lo va haciendo razonar, y él va siguiendo el razonamiento, digamos,
en fin, es sorprendente. Selva, y vos fuiste también sos muy amiga de Alejandra Sina, que estuvo el mes pasado acá con nosotros, estuvo en el ciclo Todos Somos Raros, también con ella estuviste en el taller de la ISECA. Claro, con Alejandra nos conocimos ahí en el taller de la I, del que han salido muchos escritores contemporáneos míos, nuestros. Como Leonardo Yola también, que hablamos. Bueno, Leonardo Yola también, después Leandro Ábalos Blacha, Sebastián Bandolfelli, bueno, somos muchos los ¿Mariano Blatt también? No, Mariano no, Mariano no. Pero Gaby Cabezón Cámara también estuvo un tiempo en el taller, así que, y bueno, y la verdad es que muchos de los amigos que tengo hoy los conocí ahí, o sea, por ejemplo, el caso de Alejandra, con quien además hacemos un ciclo, nosotras dos y Julián López, un ciclo que tiene 10 años, que se llama Carne Argentina, de lectura, y bueno, así que hemos tenido una editorial juntas también en que se llamaba Carne Argentina, sí, después sobrevivió solo el ciclo. Pero es bastante, digamos, un ciclo de 10 años es 10 años, es un montón, ¿no? Sí. Y siempre invitando a escritores, digamos, de todos los pelos y señales. Sí, la idea es como mezclar los, o sea, cuando nosotros arrancamos había un solo ciclo que leía narrativa, si no eran todos ciclos de poesía, porque medio que la idea de la lectura sale de la poesía. Entonces, nosotras, o sea, pensamos en un ciclo que le diera mucha cabida a la narrativa, pero también que hubiese un sitio para la poesía. Y bueno, y así después hubo cronistas, hubo una época en que invitábamos, por ejemplo, a un director de cine que estuvo, Albertina Carri, y ella escribió un texto sobre su trabajo y lo leyó ahí. Marcos López también, como artistas de distintas disciplinas escribiendo para hablar sobre su obra o sobre lo que fuera, pero poniéndolos a escribir, eso fue súper interesante también. Muy bien, amigos, vamos a seguir conversando con Selva Almada, simplemente para decirles también que este jueves 22 a las 20 horas va a estar Selva Almada conversando con otra escritora uruguaya, o con otra escritora que es uruguaya, Mercedes Estramil, en un encuentro en el Patio Catalpa, que esto es en Pablo de María, 1040, esquina Durazno, y bueno, que me invitaron a mí también para estar ahí moderando. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar conversando con la escritora argentina Selva Almada, que este jueves 22, si quieren acompañar, va a estar a partir de las 20 horas junto a la escritora uruguaya Mercedes Estramil en un encuentro en el Patio Catalpa. Esto es un encuentro cultural que en un lugar que se llama Patio Catalpa, que está en Pablo de María 1040 bis, esquina Durazno, y que bueno, voy a estar yo ahí también metiendo la cuchara. Sobre todo vamos a conversar y van a leer ustedes. Vamos a leer, es la idea también leer un texto cada una. Sí. ¿Ya elegiste tu texto? Creo que sí, creo que voy a leer un cuento que está en el libro de cuentos, sobre todo por el tiempo, porque también, como yo organizo ciclos de lectura, organizo Carne Argentina que te decía, y organizo otro que se llama Rojo, que es un poco más nuevo. Perdón, ¿y ese organizás también otro más? Sí. ¿Y por qué? Porque daba clases en un lugar, Espacio Enjambre, y bueno, y como para traer un poco de gente al lugar, que se moviera porque era un lugar nuevo, me dijeron que armara con otro escritor un ciclo que en su momento se llama Rojo porque era policial, de género policial. Después fue mutando y ahora es como de todo, pero quedó el nombre. Y nada, como tengo así como mucho training con los ciclos, sé que es muy importante no aburrir al sin duda, al espectador. Entonces, bueno, decidimos leer unos 10 minutos cada una, que me parece que es un tiempo bárbaro donde la gente mantiene la atención y puede seguir un texto. Sí, 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Sí, está muy bien, es una barrera. Entonces, bueno, el cuento en el que estoy pensando, que seguramente lea, es un relato, pues los otros son relatos largos y, bueno, se exceden los 10 minutos, así que seguramente lea ese. De todas formas, no todos los textos tienen tampoco que terminar, culminar. No, también ¿no? Puede ser también podría leer un fragmento de alguna de las novelas, pero bueno, como
está el libro de cuentos que salió hace menos tiempo. Perfecto. Pensé que podía leer eso. Yo quería leer un fragmento de acá de Ladrilleros, ¿me dejás? Sí, claro. Dice así: se diría que cada uno fue tomando conciencia de su propio cuerpo durante esas riñas, cómo los puños se iban endureciendo, cómo los brazos se iban volviendo más largos y elásticos, cómo se hinchaban las venas del cuello acarreando sangre a los corazones agitados, cómo los vientres se iban poniendo más planos y cómo iba creciendo el bulto adentro de los pantalones. Rozando, estrechando, empujando y golpeando el cuerpo del otro, se dieron cuenta de los cambios que la edad operaba en el propio, y en alguno de esos forcejeos se habrán visto a sí mismos duplicados, como en un espejo. Muy bien, Selva, muy bien. Me pareció muy borgiano esta parte, ¿no? Bueno, hay algo borgiano también en el duelo de los personajes, ¿no? En el duelo final. Me pareció una cuestión, y puedo leer otra parte también que me pareció un poco borgiana, pero capaz que estoy leyendo justo las dos fragmentitos de toda la novela, ¿no? Pero está muy bien escrito ese. Fue Cardoso el que vio el brillo de plata aparecer de repente en la mano de Marciano Miranda. Fue él quien, ni lerdo ni perezoso, puso su propia navaja en la mano del pájaro Tamay. El pájaro lo miró sin entender del todo, abombado por los golpes. Sin embargo, el instinto no tuvo que pensárselo dos veces. Los filos hambrientos buscaron la carne enemiga. Allí empezó todo, y siguieron los tiros, las corridas y el griterío, y se armó el desbande. Quedaron los dos echados en el barro, a pocos metros de distancia, los ojos bien abiertos, fijos en el cielo, todo blanco, todo rojo, todo blanco. Sí, son justo las dos partes. Son las dos únicas partes que hay, ¿no? Es larguísima la novela, pero está muy bien. Bueno, lo que pasa es que donde hay cuchillos, duelos, siempre remite a los cuentos de Borges de cuchilleros, ¿no? Sí, siempre, la mitología de puñales, claro, esa, ¿no? Claro, de Borges. Bueno, igual hay mucho más que, digo, también Borges lo toma de la tradición anterior de la literatura argentina, de la gauchesca, digo, hay una tradición muy larga de duelos a cuchillo y demás. Y el primer cuento argentino, El Matadero, en fin, digamos, es espectacular ese cuento, ¿no? Está, no sé, parece que estuviera toda Argentina ahí. Sí. Bueno, es el texto fundacional también, ¿no? Sí, pero es una cosa sorprendente ese cuento. Aparte la violencia que también está en Ladrilleros, ¿no? Digo, yo no he leído otros textos tuyos, pero hay una violencia muy latente, muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, en este libro en particular es como una violencia además muy explícita. Por ahí en los otros textos es como un poco más soterrada. Pero Selva, en Chicas Muertas son crónicas de feminicidios. Sí. También debe ser violenta. Sí, bueno, pero no hay un detalle tan, digamos, no está puesto tanto el ojo en el detalle de esos crímenes, de cómo sucedieron, sino, bueno, digo, va un poco por otro lado, entonces no. En Ladrilleros hay como una violencia desbordada y explícita que es parte de la historia de los personajes, y en Chicas Muertas es un tema de violencia porque y además es el tema en este momento también en Argentina y según me han dicho en Uruguay también. Sí, aquí también, aquí pero también. Bueno, no está contado con esa crudeza, digamos. Son crónicas, Chicas Muertas, digamos, desde un punto de vista más objetivo, o vos te metiste subjetivamente, te digo porque... No, o sea, el libro, más allá de que, digo, hay una investigación, hay una entrevista, digo, hay todo un trabajo de campo que yo hice para escribir el libro. Que son de los 80, digamos. Claro, son tres femicidios no relacionados entre sí, que ocurrieron en la década del 80 y que nunca se resolvieron, y que medio estaban quedando en el olvido, porque fueron casos en pueblos chicos que tampoco tuvieron una repercusión nacional, y además en esa época el tema no interesaba, no era como puede ser ahora que la prensa lo cubre, lo sigue, ¿no? Hay una presión, claro. Y bueno, yo conocí de cerca uno de los casos, que fue un poco el disparador y el motivo del libro. ¿Conociste de cerca a la víctima? No a la víctima, pero sí fue un caso que pasó cerca de mi pueblo y que fue muy nos había conmocionado muchísimo a todos en esa época. Y yo era adolescente, yo estaba entrando en la adolescencia, tenía 13 años, y Andrea, que es la víctima, era una chica también de 19, había una... y bueno, y después hay otros dos casos, uno en la provincia de Chaco y otro en la provincia de Córdoba, también de chicas muy jovencitas, asesinadas, y
con los casos, digo, cerrados, pero abiertos en el sentido de que nunca nadie fue preso por estas muertes. Y son mujeres que de estar vivas hoy tendríamos más o menos la misma edad. Entonces también pero aparte digo, está también el tema de la impresión que te causan, digo, siendo joven o siendo niño, claro, yo creo que es parte del caudal del escritor, ¿no? Totalmente, o sea, la infancia es la patria del escritor, digamos, ¿no? Claro. Pero genera una impresión, digamos, sobre todo, que es lo que uno quiere también transmitir después en el texto, ¿no? O sea, si el texto logra el 10% de esa impresión. Había una cosa con este caso en particular que, por supuesto, yo no lo leí, no lo vi así de esa manera a los 13 años, pero después con los años y dándole vueltas en la cabeza, también creo que lo que me había impresionado y me había afectado tanto es que este crimen, este femicidio ocurrió en el interior de su casa, cuando ella estaba durmiendo, con los padres durmiendo en la habitación de al lado. De hecho, los padres son sospechosos del asesinato. Entonces creo que el impacto mayor, es lo que yo reconstruí con muchos años después, era ese, que digo, a mí me habían criado enseñándome que el peligro estaba fuera de tu casa, no adentro. Claro. Entonces el peligro era el extraño, no tu familia. Y creo que la impresión también que me había causado tenía que ver con eso, como una especie de descubrimiento, de revelación. De una dimensión del mundo que uno no conocía, digamos, que es posible. Claro, que no había tenido en cuenta. En Ladrilleros también hay, por ejemplo, un crimen y la policía en algún momento, digamos, como son gente pobre y hay un gran asalto, dejan de investigarlo. Que bueno, es bastante común en la justicia argentina y en la policía argentina, ¿no? Como estos casos, incluso los casos de femicidio hoy, a los que se les da muchísima más cobertura y demás, pasa lo mismo. O sea, en el momento, esa primera semana, todos los medios están hablando de eso y después nunca nos enteramos qué pasó, si atraparon a alguien o no. Sí. No, me quedé pensando en lo de Ladrilleros porque me sorprende escucharte hablar de todo, de feminicidio, todo esto, y por otro lado la escritura de Ladrilleros que es tan fuerte y tan diferente, es maravilloso, digamos, ¿no? Porque, la ficción no tiene, digamos, frontera en ese sentido. No tiene fronteras, digamos, supuestamente morales, de corrección por política. lo menos es lo que yo aspiro a hacer con mi literatura, que no tenga ese tipo de freno, digamos. Tampoco me gusta a mí bajar línea en las novelas o en la ficción, ¿no? O sea, pero hay momentos muy duros de, por ejemplo, digo, hay una relación homosexual que a mí me súper sorprendió y me impresionó, y después no solamente eso, sino después el reencuentro de esos dos, que creo que es el centro casi del libro. A mí me pareció que esa charla entre esas dos personas, ahí la imaginación del lector va a 1000 por hora, y bueno, como suele ocurrir, pasa mucho menos de lo que ocurre en la imaginación del lector, ¿no? Sí, yo creo que me parece que Ladrillero por oposición habla de las mismas cosas, que aunque sea por oposición. En el mismo universo, de acuerdo. En el mismo universo, correcto. O sea, está presente en la novela, aunque no es algo que yo buscaba en la novela. Quiero decir, para mí la ficción es ficción y está bueno que los mundos no tengan... digamos, yo no quiero dejar ningún mensaje con una novela, pero sí aparecen, evidentemente se cuelan cosas que son del interés de la escritora, ¿no? Claro. De la persona. Entonces yo creo que aparece igualmente, porque ahí cuando vemos que la mujer es golpeada por su marido, bueno, aparece el tema de la violencia de género ahí. Cuando estos pibes son discriminados por ser homosexuales, también aparece ese tema ahí. Sí, pero aparece, digamos, no en un mundo donde eso está naturalizado y con una voz narrativa que está naturalizada. Sí, y aparece en función de de contar una historia, no de decir algo sobre el tema, ¿no? Muy bien, Selva Almada
Selva Almada, lo dije bien, Selva, es una, insisto amigos, es una gran escritora, va a estar con nosotros hablando al público en este encuentro en el Patio Catalpa. Esto va a ocurrir en la calle Pablo de María 1040, esquina Bis, esquina Durazno, y va a estar ahí también otra gran escritora uruguaya que es que tiene un último libro muy gracioso que a mí me gustó mucho, que se llama Iris Play. Va a estar Mercedes Estramil. Selva, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias por la invitación y bueno, los esperamos mañana. Muy bien, del otro lado del teléfono, allá en Buenos Aires, está Liliana Villanueva. ¿Cómo andás, Liliana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien, Lili? Bien, todo bien. Para Taller Literario, digamos, anunciamos que el tema iba a ser el asunto del nombre de los personajes, sí, y el rumbo del texto. Sí, más sobre nombres y menos sobre el rumbo. Dale. Pero más sobre nombres. O sea que los nombres de personajes pueden marcar el rumbo también. Sí, yo creo que sí, así como el título, que te marca el rumbo. Sin duda. Sí, sin duda. Sí. A mí yo me estaba acordando en estos días que cuando era chica, hace lejos y hace tiempo, cuando intenté por primera vez leer a los autores rusos, me molestó que en lugar de los nombres pusieran las iniciales. No sé si te ha pasado de encontrarte con un libro ruso y que de repente empieza en el pueblo de M. el campesino S.A.Z. Y muchas veces también ponían en el año de 1800 ... Bueno, yo no sabía, a mí me parecía una cuestión, me irritaba muchísimo eso, porque yo quería saber el nombre de ese personaje. Y yo no sabía, me enteré más tarde, todavía no estoy del todo segura, que era un truco que encontraron, o una costumbre de los malos traductores españoles, yo quiero suponer de la época de Franco, que no trabajaban con la obra original, sino con la versión francesa. Ajá. Y poco o nada entendían de los nombres rusos, que realmente son complicados. Mirá vos. Después de un tiempo, porque en nuevas versiones de los mismos libros, me encontré con el nombre de los personajes. Me encontré con el nombre, con el patronímico, con el apellido y con toda una serie interminable de diminutivos y apodos cariñosos como suelen hacer los rusos, ¿no? Que tampoco ayuda mucho a la lectura cuando no sabes cómo funcionan esos nombres, esos apodos. Bueno, después me enteré que, por ejemplo, Natalia es en realidad el diminutivo de Natalia. No son nombres separados, es un diminutivo. Mirá, yo pensé que era un nombre ruso así, viste, tan... No, en Rusia, si vos conoces una Natalia, seguramente en su pasaporte va a decir Natalia. Mirá vos. Pero también se le puede decir Nastia, Natashenka, Nashka, Natashenek, Natashushek, y así sigue. Cuanto más largo, más cariñoso. ¿Entienden los rusos? Al contrario de nosotros. Hay otro nombre, por ejemplo, Dimitri, que tiene una cantidad interminable de diminutivos. Le dicen Dima, por Dimitri, Dimka, Dimochka, pero también dicen Mitya. Pareciera que no tiene nada que ver, pero también es diminutivo de Dimitri, lo usaba mucho Dostoyevsky, los personajes de Dostoyevsky, Mitka, Mitenka, Dimiula, Dimusha, Micha, y así sigue, ¿no? Hay muchos que yo no conozco, no recuerdo. Y el nombre de los personajes, cuando vos elegís el nombre, cuando Dostoyevsky elegía el nombre de sus personajes, los asociaba por lo general a su carácter, ¿no? A su forma de ser. Y como te decía antes, el nombre implica elegir un rumbo, elegir el carácter del personaje y el tono también, de cómo lo vas a hacer hablar, qué tipo de personalidad le vas a dar. A mí lo que me parece más difícil es cambiarle el nombre a un personaje real. Cuando, por ejemplo, querés escribir, a mí, bueno, me pasó con una historia en particular asociada a un personaje real que justamente es un uruguayo, un ex-tupa, que yo no quería nombrar, porque lo que yo quería hacer era escribir una historia ficticia en base a algunas características de este personaje real. Pero el nombre de esta persona, que no voy a decir, era tan particular que no se me ocurría otro. Entonces recurrí a ese viejo truco de los malos traductores y puse
las iniciales. Bueno, eso puede servir a veces para seguir escribiendo la narración, ¿no? Ajá. O sea, para no trancarte en eso y continuar, digamos. Claro, yo lo hice para avanzar en el texto, pero las iniciales de esta persona, que tenía una historia muy particular, eran NN. Por supuesto no pude seguir escribiendo. Es increíble hasta qué punto... Pero a veces se puede poner X entonces, ¿viste? Claro, bueno, yo no pude seguir escribiendo hasta el día de hoy, no continué con esa historia y lo dejé por ahí. También pensé que los nombres tienen en los chicos una repercusión muy especial, ¿no? Más allá de la literatura. Mi padre, por ejemplo, se llamaba Miguel Ángel y tenía un amigo que se llamaba Miguel Russo. Yo no sabía que era el apellido. Yo pensé que era un ruso que se llamaba Miguel. Miguel, sí, no. Es un apellido, señor era italiano de Nápoles. Y se comentaba en mi casa cada vez que se hablaba de ruso, le decían así, se hablaba en voz baja, que tenían algunos negocios raros. Dice que los chicos quieren tener a su mundo en orden. Entonces yo me consolaba pensando que mi papá era el ángel y que el ruso era el malo. ¿Entendés que? O sea, te lo comento para sí, cómo el nombre puede, digamos, darle un carácter. Bueno, Julio Cortázar, me acuerdo siempre en un texto muy breve, dice que agradecía a los autores que con el nombre de sus personajes ya nos estaban brindando una descripción, porque era un gesto, dice él, de amabilidad. Sí, siempre me llama la atención. Sino de gentileza también. O de gentileza, sí, bueno, no sé si la palabra, sí. Sí, yo no conozco esa opinión de Cortázar, pero sí, lo puedo entender. Aparte de ser una cuestión más económica, ¿no? O sea, se economiza texto, entonces con el nombre ya te estás dando un perfil, ¿no? Claramente eso le pasaba, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, ¿no? Claro, o sea, si yo te digo el coronel Aureliano Buendía, o te digo Petra Cotes, o Úrsula Iguarán, ya que te digo diciéndole Úrsula Iguarán, ya algo te estás imaginando, ¿no? Sí, yo quería hablar de los apellidos, no sé si voy a llegar, porque es un tema muy interesante, dónde surgen los apellidos, etcétera. Quizás sigo con los rusos y los nombres que inventaba Gogol, que los rusos daban nombres que eran también muy reveladores del personaje, del carácter del personaje. Y ahí Nabokov dijo de los nombres de los personajes de Gogol, y ahora lo voy a citar: los nombres que inventa Gogol son realmente apodos a los que sorprendemos en el acto mismo de convertirse en apellidos. Y una metamorfosis es siempre emocionante de observar. ¿Por qué decía esto? Porque los nombres que usaba Gogol eran alusivos. Por ejemplo, encontré uno, el inspector de gobierno de Gogol, un juez, generalmente para los personajes secundarios. Se llamaba Liapkin Tiapkin, que es un nombre que en ruso, un ruso asocia enseguida con el señor descuidado, y se lo pone a un juez. Los chicos rusos, por ejemplo, crecen escuchando historias de un personaje de la literatura infantil que se llama Doctor Ayvalit. Y Ayvalit no significa otra cosa que "ay, me duele", ¿no? Y se juega mucho con eso. Por ejemplo, hay otro personaje que es relativamente principal de la novela de Bulgakov, de El maestro y Margarita, que se llama Iván Biesdomi. Es un joven poeta un poco sin rumbo, sin dirección fija. La historia es muy linda, muy interesante. El tema es que Biesdomi, el apellido, significa sin casa, ¿no? O sin techo. Después hay otro personaje que encontré de Dostoyevsky, que está en Los hermanos Karamazov, secundario también, de una mujer que él llamó Isabel Smerdiachaya. Smert en ruso significa muerte. Y mirá cuál es la descripción que hace Dostoyevsky de este personaje femenino. Dice: era baja, de cara redonda, ancha y roja, sana y de expresión de idiota, con una mirada fija, desagradable aunque plácida. Murió a los 20 años. Y le puso ese apellido, ¿no? Donde está la palabrita tremenda, que es, bueno, de muerte. Hay, por ejemplo, el nombre Putin, que se acentúa en la U. ¿Ah, sí? ¿Pero ese no es un apellido? Perdón, el apellido Putin, que se acentúa en la U. El final, la terminación IN, significa que viene de. Put
es una T con un signo blando, significa camino. Y Putin no es otra cosa que del camino, Mirá. si lo quisiéramos traducir. Mirá vos. Así que hay que pronunciarlo como corresponde, Sí, ¿no? sí. Aquí parece que hay Putin para rato. Bueno, en español, viste que la terminación EZ es hijo de, ¿no? Benítez Exactamente. o Álvarez es hijo de Álvaro, Rodríguez es hijo de Rodrigo, en fin. Bueno, y eso es justo lo que iba a contar antes, que bueno, lo cuento ahora, que los apellidos en España, en otros lugares de Europa es parecido. Yo hablo de España porque hace muchos años, en algún momento lo tuve que estudiar, surgieron en la Edad Media y surgieron con la creación de las municipalidades. Antes, en las épocas feudales, las personas comunes o los campesinos solo tenían nombre. Solo tenían nombre. Claro, y estaban generalmente asociados a su señor feudal. El nombre de pila, digamos, era, digamos, fulanito de Aragón o fulanito del conde de tal, ¿no? O de Madrid o de quien fuera. Entonces, cuando surgieron los municipios, que esto fue en 1490 por ahí, se hicieron los primeros censos de la población. Y como vos decías, muchos se llamaban Rodrigo, Martín, Fernando y así, les agregaron la referencia hijo de. Entonces Rodrigo, hijo de Martín, pasó a llamarse Rodrigo Martínez. Como había muchos Rodrigos Martínez, y si la mamá era hija de un Fernando, o sea Fernández, era Rodrigo Martínez Fernández, ¿no? Que ya lo ubicaba un poco más cerca en cuanto a nombre y apellido. Esto pasa igual con nombres en otros países, como Zon, ¿no? La terminación es hijo de, o son sin H. En Islandia tenés el dotter, el dotir para hija de, ¿no? O en ruso, volviendo al ruso, es el ich, el ova o el ieva. Entonces que a mí me decían Liliana Villanovna. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Y porque me lo esclavizaban. Te lo esclavizaban. Porque pensaban que el ieva era hija de. Y los que terminan en tipo en O, Karamazov, esas cosas que terminan en OF o OF o OV. Por lo general son nombres o cosacos, el ok es ucraniano. Si vos le decís un apellido a un ruso, por lo general te lo ubica y te dice, eso es ruso blanco, significa bielorruso. No sé, Karmanchok, digo cualquier cosa, no sé, es ucraniano seguro. Gorbachev, por ejemplo, terminaba en Ov, digo, ¿no? Sí, terminaba en Ov. Smirnov, el famoso. Era de Nizhny Novgorod, que es la antigua Gorky. Y ahí pasa algo muy muy divertido, que las O no acentuadas en ruso se pronuncian como A. Entonces Gorbachev, cada vez que hacía cada vez que hablaba en público, los rusos se reían muchísimo, salvo los de esa ciudad de donde provenía él, porque era como esa canción de chicos que dicen lo moros todo sorono. Así sonaba cuando hablaba Gorbachev. Por eso no lo tomaban tan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la palabra leche es malacó y él decía molocó. ¿No? Por el acento, digamos, de la zona. Mirá. Smirnov ¿no? Es una marca de vodka. Claro, pensando, que es un antiguo apellido. Claro, ¿no? Sí, es un apellido, sí, claramente. Claro. Bueno, Lili, nos quedan 2 minutos o 1 minuto y medio. Bueno, a ver con qué puedo terminar. Sí. Que cuando un personaje de la literatura está bien logrado, cuando tiene vida, o cuando el autor logró llegar al alma con su obra, el lenguaje popular lo adapta. Entonces se habla de trámites kafkianos, de aventuras quijotescas, de verdades a lo Watson. Vos sabías que Sherlock Holmes, el personaje de Conan Doyle, se iba a llamar en un principio Sherringford Holmes. Mira qué complicado. Sí. Yo a veces digo, soy muy Funes o soy muy Cassandra, ¿no? Bueno, estuve pensando, a ver, personajes de nuestro... Sí, bueno, el infierno dantesco, el proceso burocrático kafkiano, en fin, ¿no? Claro, sí, hay una larga... Sí, hay toda una larga... Bueno, un laberinto borgiano, digamos. Laberinto borgiano, es muy, digamos... Pero solo, digamos, Borges, por ejemplo, hablaba en contra de eso, me enteré hace muy poco, porque decía que limitaba la visión de la literatura, ¿no? Es decir, esto es un texto borgiano, era como el adjetivo borgiano
borgiano como que limitaba su literatura y no quería ser encasillado porque decía que era más que borgiano. Bueno, en general, kafkiano lo mismo. Sí, la gente no ha leído a Kafka, lo que muchas veces O Benedetti decía una vez en un texto, dijo que kafkiano, la palabra kafkiano, no incluye el humor que Kafka tuvo tanto, que era impresionante el humor que tenía, porque digo el adjetivo kafkiano como que reduce a la parte más oscura, lúgubre. Claro. En fin, eso pasa con todo, y supongo yo con el infierno dantesco también, porque Dante también hizo el paraíso, pero bueno. Claro. Lili, nada, se terminó la máquina de pensar. Bien. Gracias por estar aquí. Estuvo Selva Almada en el bloque anterior. Ahora está Lili. Gracias por estar aquí, amigos. Mañana vamos a hablar de cómics. Vamos a recibir a la dibujante Mako y al guionista Roy. Y también vamos a hablar con Alejandro Lagaceta sobre el tercer feedback que ya se nos viene, que viene desde el 23 al 26 de septiembre. Amigos, se terminó la máquina. Ahora viene Visión Nocturna. Que lo pasen muy, pero muy bien.